porque unos decían que Juan había resucitado. Hola queridos hermanos, estamos hoy a jueves 24 de septiembre. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Lucas capítulo 9 versículos 7 al 9. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues al escuchar este evangelio del día de hoy que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia, solamente se me ocurre pensar en por un lado, el terrible crimen que había realizado Herodes tiempo atrás con Juan el Bautista, habiéndolo decapitado y habiéndole quitado la muerte a aquel que había denunciado pues su pecado con valentía y le había hecho esa corrección con el fin de que él pues enderezara su vida y la corrigiera, ¿no? Y estaba él cargando una culpa pues muy grande, como es un asesinato en su conciencia. Debe ser algo terrible, algo así, ¿no? Como gobernante que es, además de las bendiciones que Dios le dio para llevar a cabo su misión aquí en la tierra, los dotes y las habilidades y pues los bienes materiales de los cuales gozaba, pues también seguramente el Señor pues sería más exigente con él por haberle dado más, ¿no? Como en una ocasión le dijo a Pedro: a quien mucho se le confía, mucho se le exigirá. Y pues se me hace muy doloroso el hecho de pensar que no conociera quién realmente era Jesús, quién realmente es Jesús. Escucha sus prodigios, seguramente todos los milagros que realizaba, las sanaciones físicas que regalaba a la gente por su misericordia y por su gran bondad como Dios que es, las expulsiones de los demonios que llevaba a cabo a través de sus exorcismos a aquellos pobres esclavizados desde quién sabe cuánto tiempo por el maligno, sus palabras llenas de sabiduría, sus hazañas, todo esto que debió haber escuchado de Jesús, que sin embargo no, a pesar de sentir esa curiosidad de conocer a Jesús, pues no lo movió a tener un encuentro con Él, no lo movía a la fe, no tenía fe. Qué triste todo esto, qué triste. Pensar por un lado en esa gran responsabilidad que tiene un gobernante. Entre más es el poder que se le confía, entre más grande la responsabilidad.
más duro será el juicio. Y qué terrible pensar que dicho gobernante no tenga fe en Dios, no tenga fe en Cristo. No confíe que Dios es misericordia, que Cristo es amor, que Cristo como Dios tiene el poder para perdonar los pecados, que en Él podemos hallar la salvación, que Él ha venido para pagar nuestros pecados y para darnos un sentido en nuestra vida y reorientarla con su gracia y iluminarla con su presencia y con su palabra. Qué terrible tener una gran responsabilidad, tener una gran culpa y no tener fe. Qué mundo tan gris, tan oscuro. Si hay algún, por casualidad, algún gobernante, alguna persona que tenga bajo su responsabilidad el gobierno pequeño o grande de alguna ciudad o algún estado, lo que sea, claro, sería obra de la providencia solamente, pero que tenga fe en Cristo, que tenga fe en Dios. La verdad, aunque no creamos en el sol existe. Aunque no lo veamos en un día nublado, el sol está detrás de las nubes. Así también Dios, aunque no creamos en Dios, no quiere decir que no exista. Dios existe. Creamos en Él o no creamos. Aunque no creamos que al final de la vida no habrá ningún juicio, aunque no creamos en el cielo o en el infierno, aunque no creamos en el juicio final, no quiere decir que no existan. Existen, creamos o no creamos. Es una certeza de fe total. Qué temerario el arriesgarse a vivir toda la vida con una culpa grande sin nunca tener la osadía de tomar el riesgo de doblegar la soberbia y el orgullo, de brincar al vacío y confiar en Dios y decir: Señor, aunque quizá todo el mundo diga que no existes, yo creo que tú existes. Ten piedad de mí por las culpas que he cometido y perdóname y ayúdame a cambiar. Y ayúdame a orientar mi vida de acuerdo a la justicia, a la verdad, y no de acuerdo a mis caprichos y mis placeres. Porque este mundo pasa muy rápido y hasta los más grandes y poderosos serán juzgados también, y muy duramente, porque mucho se les confió. Así que ojalá que nadie nos emborrachemos con el poder que se nos ha confiado, con el poder que se nos ha confiado, con la autoridad que se nos ha prestado, porque de todo ello se nos pedirá cuentas. Y qué hermoso poder tener en nuestro corazón la fe de que Dios existe, de que Cristo existe, de que Cristo es Dios, y de que Dios es bueno, y de que Dios es misericordia, y de que si uno se arrepiente con el corazón, dicho sea de paso, Santa María Faustina Kowalska, Dios a través de ella nos ha venido a recordar o informar, si no lo sabíamos, de que la última tabla de salvación es el recurso a confiar en su infinita misericordia, que nunca nos defrauda. Dios se digne darnos la gracia de tener una gran confianza en Él, en su infinita misericordia,
y acogernos a Él, y que por muy grande que sea nuestra responsabilidad o nuestras culpas, Dios siempre es infinitamente más grande. Acojámonos a Él ahora que hay tiempo. Pidamos por los gobernantes del mundo entero, que andan algunos muy cegados y emborrachados de poder, pensando que lo único que existe es este mundo pasajero. Ojalá que cuando abran sus ojos, ojalá que no vayan a despertar en un lugar muy desagradable para la eternidad. Por eso oremos por ellos, no solamente para que se salven, sino para que también corrijan los gobernantes su gobierno injusto, quienes así lo hacen, y lo enderecen ejerciendo un gobierno justo y instaurando la paz aquí en la tierra, para que cuando se les llame a cuentas, se les tome en cuenta su esfuerzo y puedan también ellos recibir la gloria. Que Jesús no sea solamente alguien que despierte curiosidades en los poderosos y en los no poderosos, sino un deseo sincero de conocer quién realmente es Cristo. Cristo es Dios, Cristo es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Que Él se digne darnos la gracia de conocerlo sinceramente para reorientar nuestra vida según su santa voluntad. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.